Buenas noches, amigos, amigas, y estamos desde la página de Convergencia intentando hacer esta serie de charlas, vamos a decir, sobre varios puntos importantes de nuestra vida como país. Ahora que hablamos tanto de lo que es la reforma de nuestro Estado, pensamos que debemos tener conocimiento y propagar esos conocimientos a todas las personas, a toda la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que tiene que intervenir en estas reformas de acuerdo a las necesidades que vemos todos los días y que sentimos nosotros mismos. Vamos a empezar esta serie de charlas con nuestro sistema de salud. ¿Y por qué con nuestro sistema de salud? Por la situación actual que estamos viviendo, evidentemente. Muchas gracias por acompañarnos en esta tentativa de comunicación en el cual yo voy a dar una pequeña charla desde el punto de vista de salud sobre lo que son los sistemas de salud y lo que es nuestro sistema de salud específicamente, para después responder algunas preguntas que crean conveniente y que pueden escribir en los comentarios de este video. Trataremos de responder aquellas preguntas. Yo soy la doctora Susana Barreto, soy médica especialista en nefrología, no soy salubrista, es decir, no soy especialista en medicina interna, pero veo a la salud pública como una de las necesidades importantes para cobertura de salud para nuestra gente. La mayoría de las veces pensamos que salud pública es solamente para las personas pobres, aquellas que no tienen forma de acceder a otro tipo de consultas, pero no es así. La salud pública es para toda la población. Que tengamos una salud pública fuerte es muy importante para aquellos que tengan plata como para aquellos que no lo tengan. Esto es una desinformación que ha venido de los años anteriores, ¿verdad? Y vamos a tratar de, sobre todo, que la gente se pregunte, que la gente investigue. Ahora vamos a dar algunas precisiones. Comencemos por esta pandemia. Esta pandemia puso de manifiesto a nivel global que los sistemas de salud actuales en todo el mundo, en unos menos que en otros, están en crisis. ¿Por qué? Porque lo que surgió en los últimos años es que la salud privada era más barata que la salud pública. En todos los niveles, no solamente en Latinoamérica, también en Europa, Estados Unidos, en todos lados. Es una globalización del pensamiento, vamos a decir. Que la salud privada es más barata que la salud pública es una falacia. Más bien, tenemos que decir que la salud privada, vamos a decir, que la medicina privada es un parásito de la medicina pública porque siempre termina el paciente que no puede acceder a uno a ir al otro. Y las empresas privadas, cuando ocurre una pandemia como esta, se desentienden de la atención a sus asegurados, porque en el contrato no dice atención a pandemias o a epidemias, entonces no lo dejan atender. Pero vamos por parte. Lo que sucedió a nivel mundial es que la salud pública ha sido puesta en segundo lugar poniéndola en primer lugar la salud privada, y esto ha hecho que todos los hospitales públicos se hayan desabastecido, que tengan un presupuesto raquítico, y como la salud pública no funcionaba, se tuvieron que hacer las grandes empresas privadas de salud
que al final no nos da una cobertura porque son empresas de lucro. Las empresas privadas lo que hacen es que paguemos cierta cantidad de dinero por unas consultas y cuando tenemos una realmente necesidad, como es una diálisis, una operación de corazón, lo remiten a salud pública, porque esto no tiene cobertura. Esto tiene cobertura parcial y hay personas que no pueden pagar esta forma de medicina. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país? Que en las últimas décadas ya venimos en un sistema de salud que es bastante desintegrado, vamos a decir. Tenemos o está fragmentado y segmentado. Es un sistema de salud que es primariamente curativo y asistencialista. No existe prácticamente el sistema, la salud preventiva. Algunos intentos se hicieron con los de medicina familiar, con las unidades de salud familiar, pero no le dan presupuesto suficiente a esta unidad de salud familiar como para que eso funcione. También hay precarización de los trabajadores de la salud. Hay multiempleo en estos trabajadores porque se les paga poco y tienen que estar trabajando en 2 a 3 lugares. Entonces, eso hace que la atención no sea muy excelente, vamos a decir. Nuestro sistema de salud, la de Paraguay, es un sistema mixto, es decir, tenemos una medicina pública y una medicina privada. Esta medicina pública es la que atiende el Ministerio de Salud Pública y nos atiende al 78-80% de la población que no tiene seguro médico. Un 20% aproximado de nuestra población está asegurada IPS, solamente para los trabajadores que son, digamos, que dependientes y que tienen cobertura, digamos, los trabajadores formales, vamos a decir. Los trabajadores informales y muchos de los formales no tienen ningún seguro médico. Y debe estar cubierto sus necesidades sanitarias por el Ministerio de Salud. Entonces tenemos un sistema de salud que está fragmentado, que está dividido y encima salud pública y privada trabajan a su manera, es decir, no hay nada que los integre. El sistema rector supuestamente es el Ministerio de Salud y debería poder, digamos, que regir o cuidar que todos los otros sistemas funcionen. Pero nuestro sistema como rector de la salud pública digamos que no cumple su función. Entonces, ahora que vamos a hacer esta reforma de la salud, deberíamos cambiar nuestro sistema. Somos una población de 7 millones de habitantes. Fácilmente podemos cubrir las necesidades de toda nuestra población, tanto urbana como rural. Si administramos bien nuestro sistema de salud, si hacemos un sistema de salud un poquito más integrado. A ver, voy a definir un poquito qué es un sistema de salud. Un sistema de salud es la respuesta social organizada para atender las necesidades de la salud de la población. Es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Y que debe tener para poder hacer este sistema de salud, tenemos que tener en cuenta, por un lado, el sistema de salud mismo debe ser un sistema de salud sólido, tiene que tener un sistema de financiación bien establecida y tenemos que tener acceso a la medicación y a la tecnología y un personal de salud bien capacitado. Eso lo define la Organización Mundial de la Salud y
Y dentro de todo está bien, aunque tengamos algunas, digamos, no estemos muy de acuerdo algunas veces con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, da como una guía, pero esta guía tampoco es, nosotros no nos sumamos, vamos a decir, a de esta forma de nuestro sistema de salud. Primero, porque nuestro sistema de salud no es sólido. Segundo, nuestro sistema de salud no tiene acceso a tecnologías. Y tercero, nuestro personal está insuficientemente pagado y mal administrado. Entonces, si vamos a hacer una reforma de salud, vamos a intentar cambiar esto que sabemos que está mal. La sugerencia que nosotros hacemos para este sistema este sistema de salud es que este sistema sea universal y equitativo. Es decir, que sea accesible para todos los paraguayos, puedan esto pagar o no. Un sistema de salud debe tener una financiación y esta financiación debe ser buscada y ver de dónde podemos corregir. Como les dije, yo no soy salubrista, entonces no voy a profundizar en qué tipo de sistema de salud nosotros queremos, ¿verdad? Pero sabemos que tiene que ser una salud universal que le cubra a todos los paraguayos, que los paraguayos cuando estén enfermos tengan a dónde acudir y que si tienen una enfermedad muy grave no tengan que vender su casa, a veces sus animales, para poder pagar esa enfermedad. Eso debería ser, o sea, es también definida por la OMS la cobertura universal de salud. Que cada persona pueda, una mujer pueda tener sus hijos en buen estado, en un hospital, que sus hijos tengan vacunas y antibióticos y medicamentos cuando lo necesiten, que si tenemos una enfermedad grave como es una insuficiencia renal crónica, tengamos un lugar a donde acudir para que se nos haga el tratamiento, que si tenemos una enfermedad coronaria, entonces tengamos un lugar donde ir para que nos hagan cirugía. Es decir, que todas esas medicinas que se supone de avanzada y que hasta ahora tienen acceso solamente la gente que tiene mayor, digamos, soporte económico. Si no podés pagar una salud, no tenés acceso a ella. Y eso es triste en una población como la nuestra y irritante desde el punto de vista médico, que nosotros tenemos, como nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero no podemos, digamos, que darle lo que necesita cada persona. Entonces, nuestro sistema de salud en este momento, que es fragmentado, segmentado, esencialmente curativo y asistencialista, sería bueno que tengamos un sistema de salud único. No digo yo que sea único público, porque en el sistema globalizado que vivimos actualmente, probablemente eso sea muy difícil. Pero el Brasil y el Uruguay tienen un sistema de salud único. ¿Qué significa? Que es el Estado el que regula, digamos, a todos los demás sistemas. En ese sistema ingresan también todas las entidades privadas, pero es una única seguridad social que rige para todo el país y que a veces tiene una seguridad pública, a veces una seguridad privada y a veces hay una mezcla de todo. Entonces necesitamos que el Ministerio de Salud sea un ente rector que pueda dirigir a todas las demás, digamos, que instancia de salud. Por ejemplo, nosotros somos muy fragmentados, no solamente en público y en privado, sino que las Fuerzas Armadas tienen su propio seguro de salud, las fuerzas policiales tienen su propio seguro de salud. Entonces, está fragmentado en diferentes niveles, vamos a decir,
y en vez de unir todos esos presupuestos y que haga que el sistema sea único y pudiéramos distribuir equitativamente entre todos. La idea de que tengamos un seguro médico, aún las personas que no puedan pagarlo, a algunas personas le asusta, a algunas personas no están de acuerdo, sobre todo las personas que tienen un cierto medio económico, ¿verdad? Pero tenemos que pensar no solamente que yo tengo que vivir bien, que si las demás personas viven bien, hay paz dentro de lo que es la vida, hay una paz, pero sin justicia social esa paz no va a poder mantenerse mucho tiempo. Entonces, un sistema de salud que sea unitario, vamos a decir, para no decir único, ¿verdad? Aunque el sistema de Brasil es un sistema que actualmente Brasil no es precisamente de izquierda ni centro, ¿verdad? Es un sistema de salud único que tiene un papel rector importante sobre todos los sistemas de salud. Y entonces hay una manera que el Estado tenga, a través del ministerio, tenga un efecto de rectoría en los demás sistemas, porque ahora normalmente el sistema de público hace lo que quiere, se cuida en cuestiones mínimas para no caer en contra de lo que es legal, ¿verdad? Lo mismo las Fuerzas Armadas, lo mismo la policía, todos tienen un sistema diferente y cada uno se rige por sus propias leyes. Deberíamos tener un sistema en el cual podamos unificar todo esto. Pero aparte de unificar nuestro sistema, la idea es que este sistema también no sea totalmente asistencialista y curativo, sino que haya mucho de prevención de la salud. Y esta prevención de la salud está muy bien dirigida por las unidades de salud familiar. Pero estas unidades de salud familiar hay que dotarles de instrumento, hay que dotarles de medicación, hay que dotarles de medios de análisis, porque los pacientes no pueden pagar. Y si el paciente no puede comprar su medicación, y ya no vale la pena, o sea, que no sirve para nada que tenga un médico en la esquina de su casa, que si él no puede tener la medicación es como si no tuviera. ¿Qué es lo que actualmente la OPS, la organización, y la OMS están difundidos por todos los países y por todo el mundo? Que las unidades de salud familiar son lo principal en todo sistema de salud. Canadá, que es un sistema de salud bastante bueno, el 70% de lo que es su sistema de salud es público y 40% es privado. Entonces, tiene una mayoría rectora sobre todo el sistema de salud. Y también ellos tienen, todo paciente debe consultar con su médico de familia. Y es en el médico de familia donde se resuelven todos los problemas que son fáciles de resolver y solamente cuando hay complicaciones se pasa al siguiente sistema que es las hospitalizaciones. Eso hace que las personas que dependan de una unidad familiar, de una unidad de salud familiar, vamos a tienen un médico de cabecera, vamos a decir, y eso es manejable. Pero ese médico de cabecera le tiene que poder asistir en todo, así como en la medicación. Entonces, la propuesta es que como ciudadanía nosotros nos pongamos a discutir que el sistema de salud que nosotros queremos es un sistema de salud, vamos a decir, unificado, que deje de estar fragmentado como lo está actualmente. Si pudiéramos hacer un sistema de salud nacional, así como es IPS, en que tiene cobertura para prácticas de la familia y tiene cobertura de muchas otras enfermedades, sería lo ideal. Se ha tratado de unificar ya
en varias ocasiones reuniones para ver si no podemos unificar IPS, pero en IPS hay una rosca muy fuerte que no quieren dejar de manejar ese seguro social, que a muchas personas le da mucho dinero. Entonces chocamos otra vez con la corrupción dentro de nuestro medio. Pero digamos que IPS quede como IPS, con su seguro a todos los asalariados y aquellos que tengan un trabajo formal. Y que formemos un seguro médico para las diferentes otros grupos de personas. Para los médicos mismos, nosotros como médicos no tenemos un seguro que nos cubra a no ser que nos aseguremos a IPS, porque los seguros privados, amigos, no sirven para nada. Los seguros privados, cuando si tenés un resfrío, hacerte un análisis, un control, está bien. Pero cuando tenés que realmente estar enfermo, necesitas terapia intensiva, solamente te aceptan 5 días. Después tenés que, todos esos pacientes van a salud pública. Y salud pública cada vez está más raquítica. Todo el mundo sabía que la cantidad de camas de terapia intensiva no era suficiente en este país. Lo sabíamos y lo publicaban los intensivistas, lo venían diciendo de hace décadas. Y tuvo que venir esta epidemia como para que la gente se dé cuenta que realmente no había suficiente cama en terapia intensiva. Todo el mundo sabe que nuestro sistema de salud no puede cubrir a la mayoría de la población. Pero se hacían el ñembotabú y entonces nada, como no iban nomás, nosotros como población tampoco no protestábamos cuando los médicos salen a protestar que tenemos más insumos, queremos más presupuesto, quieren cobrar nomás otra vez, y a lo mejor sí, quieren cobrar más muchas veces, pero la mayoría de las veces van porque necesitan esos insumos para poder trabajar bien, ¿verdad? Entonces tenemos que estar más enterados, tenemos que buscar información, tenemos que estar informados de lo que significa la salud pública, porque la salud pública es una política del Estado. Si el Estado dice yo quiero una política privatista, y va a ser una política privatista y no va a hacer nada digamos que no va a incentivar la salud pública, como se vino haciendo en los últimos años. Bien, simplemente quiero dejar en claro, ¿verdad?, que la propuesta de salud es mía, no es de nadie, porque no se ha discutido a ningún nivel todavía. Es que intentemos hacer un seguro, un sistema de salud único con inclusión de todos los sistemas privados, porque no vamos a poder luego a no hacer nada y, o sea, que de la noche a la mañana no contar con las empresas privadas. Probablemente tenemos que incluir en algún punto, pero pero tenemos que controlar todo nuestro sistema de salud público y privado y sobre todo tenemos que llegar a esa población que está muy alejada de nosotros. Según la OPS, tenemos 32% de nuestra población que no acceden a un sistema de salud, que no están cerca de un sistema de salud. Eso no tiene que hacer pensar y eso nos tiene que hacer reflexionar y sobre todo la idea es que tengamos noción de lo que significa reforma y no hacer una reforma guau y sigamos en lo mismo, con con un sistema de salud fragmentado, con un sistema de salud segmentado, curativo, asistencial y no preventivo, como dice actualmente la medicina moderna. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dar mi charla, ¿verdad? Y si alguien tuvo la paciencia para quedarse a escuchar todas las cosas que estamos diciendo, si podrían, si tienen alguna pregunta o algún aporte, porque es bueno que todos apoyemos para que que todos tengamos, vamos a decir, una buena
que todos aportemos nuestro granito de arena para construir este Paraguay que está un poco, digamos que, en problemas, entre comillas. Compañeros, compañeras, ¿hay alguna una pregunta o alguien quiere hacer una, una acotación o algo que me quiera, que quiera que aclare? Bueno, parece que todo el mundo entendió todo lo que yo quise decir, ¿verdad? Entonces, quisiera saber, voy a hacer la pregunta yo. Quisiera saber si entre compañeros que tenemos digamos que ganas de cambiar este país y demás cosas, hay ha accedido a algún sistema de salud diferente al nuestro y qué experiencia pudo notar en la Argentina, en el Brasil o en el Uruguay, si es que tuvieron la oportunidad. Yo tengo alguna experiencia de la medicina argentina, que los paraguayos que van de aquí a un hospital son atendidos gratuitamente y le dan toda la facilidad. Y yo quisiera que en el día de mañana, por lo menos, no digo que a los extranjeros le demos todo, porque eso ya que a nosotros los nacionales nos dieran nomás, pudiéramos llegar a un hospital y que nos dieran todo lo que necesitamos sin tener que ya salir a comprar una jeringa en la farmacia de enfrente de nuestros hospitales. Porque actualmente el gasto de bolsillo que hacemos, el gasto de bolsillo que hace el paraguayo en la cuestión de salud es del 87%. Es decir, gasta en su salud el 87%, solamente el 20%, digamos que le cubre en alguna medida a todos los demás. ¿Cómo hacemos llegar la propuesta? Ruth me pregunta de quién va a ser la propuesta de la reforma de salud. Porque la propuesta la tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Debemos organizarnos, tenemos al Frente Guazú, en el cual están nuestros representantes y tendríamos que hacer, ya se está haciendo, aunque todavía no hay muchas reuniones al respecto, en el cual hagamos una propuesta nosotros como personas, digamos que proletarias, vamos a decir, sin ningún seguro de salud, y nuestra propuesta de cómo nosotros querríamos que sea el sistema. Que lo hagamos nosotros como personas individuales no sirve para nada. Nosotros tenemos que, como organización o como vecinos o como amigos, eh, ponernos a escribir, aunque sea algo mínimo de qué es lo que necesitamos, o a acercarnos a nuestros representantes y pedirles, ¿verdad?, cuál es el sistema de salud que ellos van a hacer como propuesta. Y de esta manera, para poder que todos accedamos, lo que yo quisiera o no quisiera es que quedarnos callados, que no hagamos nada y que otra vez la clase política esta que tenemos, dominantemente corrupta, sean ellos los que hagan su planteamiento de reforma de salud y nosotros no quedemos callados. Yo creo que eso no podemos permitir. Manu pregunta si debe cambiar nuestro sistema universitario para ser preventivo. No, no es necesario.
cambiar. En la universidad existe lo que se llama salud familiar, se enseña salud familiar, se enseña hay unos especialistas que salen en salud familiar. El problema está que nuestro sistema de política de salud no le da importancia a la salud familiar. Entonces, esos chicos que se reciben como para ir a atender, que hacen un posgrado de 3 años también, y tienen para ir a atender a una familia, terminan haciendo guardia en un hospital o haciendo consultorio en privado o la mayoría de las veces en un hospital. Es decir, nuestro sistema político de salud no da cabida, no le da la importancia requerida. Eso es lo más importante. Yo creo que si en una de estas el gobierno que suba, porque todo depende de cómo es la política del gobierno, ¿verdad? Porque ellos son los que dirigen cómo vamos a hacer. Entonces, si el gobierno dice, yo quiero que sea más preventivo, el gobierno estoy hablando en este momento como Ministerio de Salud, pero ustedes saben que el Ministerio de Salud le presiona el presidente y a veces los senadores y a veces los diputados, que no tiene una libre elección también. Entonces, debería ser que digamos que hagamos ¿cómo sería? Protesta, ahora no podemos porque estamos en cuarentena, dicen. Nos van a llevar preso, dicen. Bueno, pues no importa. Digamos que hagamos una propuesta que después vamos a tener que defender luchando. Porque nosotros podemos presentar y pongámosle que hagamos una propuesta como población civil. Yo en mi grupo de vecinos quiero esto. O como Convergencia mismo queremos esto. Presentamos al Frente Guazú y el Frente Guazú va a presentar al gobierno en sí. Pero eso, si no tiene un apoyo popular, no creo que podamos hacer, no creo que tengamos suficiente fuerza, vamos a decir, solo los legisladores. Y sí, Carlos Caballero, mi colega de Villarrica, me dice que para que hagamos un sistema único, tienen que cambiar las condiciones sociales y el sistema tiene que ser integrado. Y sí, evidentemente, nosotros estamos luchando por un cambio, aunque sea mínimo, en nuestro sistema de gobierno y también de nuestro sistema de salud. Solamente que si nosotros no tenemos la idea de qué es lo que queremos, tampoco vamos a saber cómo luchar por esas ideas. Entonces, yo creo que si en la próxima votación tenemos un gobierno socialista, todo es fácil. Pero si no, y aún así, aunque tengamos un gobierno socialista, vamos a tener que luchar contra los grandes medios económicos para llevar a cabo una situación. Lo preventivo está bien, no depende de nosotros, pero nosotros podemos, digamos que el ALAMES, que ustedes saben, es una organización con un enfoque bastante social de la medicina, tiene una propuesta para nuestro sistema de salud, ¿verdad? Entonces, hay forma de que hagamos llegar nuestra forma de pensar, vamos a decir, y ver qué podemos hacer, cómo presionar. Y Augusto tiene razón cuando dice que una propuesta preventiva, indefectiblemente hay que hablar de modelo agroalimentario, sí, porque la forma que tenemos nosotros de alimentarnos así con este modelo es muy, muy difícil, vamos a decir. Les doy un ejemplo. Viene un paciente que tiene un colesterol muy alto, un triglicérido muy alto, y yo le digo que no tiene que comer
no tienen que comer más grasa, no tienen que comer muchos hidratos de carbono, bla, bla. Pero ese es un trabajador, es un albañil que si come una manzana va a tener hambre y no va a poder trabajar. Entonces su alimentación va a comer una empanada bien grasienta para que le llene el estómago y pueda trabajar, digamos que las horas que tiene que trabajar. Por eso que nuestro sistema social no puede estar lejos de nuestro sistema de salud. Nosotros tenemos que hacer la forma teniendo en cuenta cuál es nuestro sistema que vamos a cuál es el sistema, digamos, cuál es el sistema que vamos a llevar a cabo. ¿Que tenemos que cambiar nuestro sistema político? Sí, claro, eso sería lo ideal, cambiar nuestro sistema político. Pero mientras tanto estamos luchando por un sistema político, tratemos de luchar porque la gente vive hoy, ahora no tiene asistencia médica, ahora no tiene alguien que cómo alimentarse bien, ¿verdad? Entonces, vamos a luchar por un sistema y estamos luchando por un sistema político diferente, pero al mismo tiempo instruyámonos, leamos qué es un sistema de salud mejor, qué es un sistema de salud preventivo, para que podamos discutirle a esas nuestras autoridades que a veces creen tener razón, ¿verdad? Eh, Guillermo pregunta si a partir del ministerio hay una sobre atención primaria. Aparentemente. Y aparentemente digo porque nunca sabemos dónde se van a ir el presupuesto. Nosotros tengamos en cuenta que nuestro ministerio tiene un presupuesto bajísimo. Hace 3 años el presupuesto de salud no aumentó ni 5 guaraníes. Y tiene una cantidad de cobertura. Cada vez las personas consultan más al ministerio porque no son capaces de seguir pagando su mísero seguro, ¿verdad? Que les servía por lo menos para consulta y algunos análisis. Entonces aumentamos la cobertura del ministerio, pero no aumentó nuestro presupuesto. Entonces es muy difícil de luchar solamente en una salida. Pero lo que están haciendo actualmente, por lo menos, es inaugurar las unidades de salud familiar. Pero las unidades de salud familiar, si el médico que está ahí, la enfermera que está ahí no tiene un buen salario, si no tiene un buen medicamento para darle a su gente, no va a funcionar. Entonces, digo, sí, están inaugurando más unidades de salud. Ahora yo digo que cada población debe defender su unidad de salud familiar, hasta que consigamos un gobierno que nos escuche, ¿verdad? Mientras tanto, debemos defender que nuestro médico gane bien, que la enfermera gane bien, que tengamos una promotora de salud en la comunidad, que nos den medicamento a nuestra unidad de salud familiar. Por lo menos a ese nivel podemos manejarnos. Porque es cierto lo que dice Augusto, nosotros tenemos, si nosotros en nuestras comunidades, nosotros entendemos lo que tenemos que pedir, formamos a nuestros promotores de salud, siempre vamos a tener mucha más fuerza y nos van a escuchar mejor. Sería interesante hacer un espacio con Alami, como dice Ruth, y vamos a ir programando con nuestro director de comunicación, a ver si le podemos traer a la gente de Alami para que ellos nos digan un poquito qué es lo que ellos proponen, porque yo sé que tienen una propuesta, y también a nivel de las diferentes comunidades del interior, a nivel la municipalidad. Actualmente nosotros tenemos los llamados consejos de salud. Los consejos de salud tienen un presupuesto que se va desde el Ministerio de Salud. Y este Consejo de Salud está formado por el director regional del departamento, vamos a decir, por el gobernador, por gente de la municipalidad,
Entonces, este es un lugar donde apoya normalmente este Consejo de Salud para las necesidades de la región. Hasta ahora, solo en algunos lugares está funcionando, en otros lugares no, pero sería útil, ¿verdad? A través de los concejales que podríamos tener en los diferentes de las diferentes regiones, vamos a decir, en las diferentes municipalidades, que se pregunten un poco qué es lo que está haciendo el sistema de salud local allí, el Consejo de Salud, qué hace y qué podría hacer, porque tienen un poco de presupuesto para hacer algunas cosas. Yo soy muy creyente de lo que es la medicina natural, porque algunos yuyos, entre comillas, tienen su actividad medicamentosa. Es bueno utilizar lo que aprendimos de nuestros mayores, de nuestros abuelos o de bisabuelos, ¿verdad? Yo aprendí mucho de mi abuela, en el cual te decía, esto sirve para el estómago, este sirve para tu bronquio, esto sirve, y tiene un cierto nivel digamos que, de beneficios. Yo fui formada médicamente por la medicina farmacológica, pero entiendo perfectamente que algunas enfermedades, algunas patologías podríamos utilizar estos medicamentos y que sería muy fácil plantarlos, ¿verdad? Porque tener a mano, en cada comunidad puede haber una huerta medicinal que reparta esos medicamentos cuando los demás lo necesiten, si no pueden cultivar en su propia en su propia huerta, ¿verdad? Pero sería muy interesante. Sería muy bueno que tengamos una farmacia de estas sustancias, de nuestros medicamentos, digamos que los yuyos que le llamamos nosotros, para compartir, para que no se muera también esa medicina natural que mucho le sirvió a mucha gente y que hace bien. Yo mismo tengo problemas de estómago y me tomo un yaguareteca, porque sé que es perfecto para eso, ¿verdad? Eh, Carlos Caballero me mandó una carta muy larga. Dice que las unidades de salud tienen toda la información de su territorio en cuanto a lo social. Necesitamos que esos datos sean socializados en la comunidad y que se presione desde abajo. Estoy de acuerdo con Carlos. Por eso es que esa unidad de salud familiar debe trabajar concomitantemente con las personas de la comunidad, que haya uno o dos promotores de salud que sean de la comunidad para poder instruir también, educar a nuestra gente, no solo en salud, sino en la convivencia social y qué podemos hacer para mejorar nuestra vida, ¿verdad? Es muy interesante esa visión de la unidad de salud familiar y la comunidad. Eso es algo que todos deberíamos ver cómo potenciar y cómo ayudar a esa unidad de salud familiar. Yo estoy segura que si la comunidad le apoya a la unidad de salud familiar, pueden conseguir mucho más rubro y pueden conseguir también más medicamentos, ¿verdad? Pero el médico solo nomás no puede hacer gran cosa. A ver, una de las cosas que dice la OMS, ni siquiera lo digo yo, es que la atención de las personas no debe, la atención que cuando una persona llegue a un consultorio de un consultorio médico,
en este caso no vamos a decir privado porque ahí no podemos, no podemos meternos, vamos a decir, pero en un consultorio que asista a un hospital distrital o a un puesto de salud, no le tengan que cobrar, porque la atención no debe ser cobrada. Eso lo dicen como parte de lo que es la cobertura universal de salud, la OMS. O sea que es algo que ya que nos dicen a nosotros no pagar y ya somos comunistas, ¿verdad? Pero se están dando cuenta a nivel mundial, ¿verdad? Que para tener una cobertura de salud hay ciertas cosas que mínimas son necesarias. Que no tenga que pagar ni 500 guaraníes porque asistir porque le asistan en un consultorio. Esa parte de la salud que pueda acceder. Un paciente mío me decía que no venía más a la consulta porque yo le daba receta y él no podía comprar esa receta. Y eso es muy angustiante para el médico, ¿verdad? O sea que uno no sabe cómo hacer en esta situación. Por eso es que medicamentos mínimos, por lo menos para la presión arterial, para la diabetes, debería estar disponible para nuestra gente a nivel de salud familiar. Hay en farmacia en las grandes regiones, pero se termina todo, o sea que llega y en una semana ya no hay más. Entonces no es por eso es que el ministerio dice sí damos, claro que se da, pero en tanta poca cantidad que no alcanza para la cantidad de gente que ese hospital tiene como cobertura, ¿verdad? Mm, Diego pregunta sobre el registro jurídico internacional de las patentes de plantas medicinales. No sé, Diego, si eso realmente, cómo se hace, ni si existe, ni cómo hay que hacerlo, ¿verdad? Por las patentes son de doble filo, ¿verdad? Uno patenta, o sea, que a veces la gente que patenta hace que de esa planta sacan un polvito, de ese polvito pasa una farmacéutica, eso pasa a una farmacéutica ya. Entonces, no sé yo, eso de la patente, no tengo la menor idea cómo se haría. Habría que investigar un punto de vista judicial, es cierto lo que él dice, ¿verdad? Las investigaciones que nosotros estamos haciendo en medicina y también que se hacen veterinarias son en nuestras plantas. Hay varias publicaciones ya hechas a nivel internacional sobre algunas plantas nuestras, ¿verdad? Eh, Se hacen así simplemente, dando el nombre y el nombre científico de la planta, que existe ya, ¿verdad? Y se hace la investigación y después se van los resultados, ¿verdad? Hay varias plantas, ya hay varias, digamos que hay varios plantas que se han hecho sobre ese punto, ¿verdad? Solo que a mí lo que me da miedo de eso es, como les dije, que la mayoría de las veces se agarra una farmacéutica, lo mismo que la KGE ahora lo van a sintetizar en cualquier momento. Entonces es otra vez una empresa, pero bueno, habría que ver, por lo menos para que no nos jodan que tengamos que hacer algo. Yo le pediría a Diego que él investigue un poquito esto de la inscripción de patente y nos cuente en una próxima oportunidad para saber también y para que estemos atentos, porque es cierto, en cualquier momento van a venir a decirnos que no podemos hacer esto porque esto está patentado ya por otra persona, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de la. Sí, Susana Balbuena nos dice que sería muy interesante fortalecer la investigación nacional y una farmacéutica nacional. Tenemos una farmacéutica nacional que es varias, digamos que, ¿verdad? Pero ellos no entran en investigación. Lo que hacen nuestras farmacéuticas nacionales es traer el principio activo
y envasarlos acá, ¿verdad? Y no tienen una unidad de investigación. Y eso tiene que ver también con la política, ¿verdad? Que no da mucho presupuesto para la investigación y las farmacéuticas privadas no quieren invertir en eso. Pero si tenemos un incentivo en estas investigaciones sería muy bueno. Con este gobierno nomás, eh, el CONACYT, que estaba haciendo bastantes investigaciones, digamos que algunas con animales, otras sociales y demás cosas, cuando cambiaron su forma de ver la vida, vamos a decir, dejaron de hacer también propuestas en este sentido. Y investigar cuesta un poquito. Primero porque uno no puede ser investigador solo, tiene que trabajar en otra cosa y investigar al mismo tiempo, a no ser que en algún momento la investigación sea rubro. Hay algunos que podríamos hacer. Interesante es hacer una investigación propia sobre esto, nuestra propia, digamos, nuestra propia, ¿cómo sería, cómo le llamaríamos? No, flora de medicinal, que hay varios libros escritos sobre esto y tal vez deberíamos profundizar alguna vez con personas que tengan más conocimiento sobre todo de esta nuestra. Bueno, chicos, chicas, creo que ya ha pasado prácticamente 50 minutos, entonces tal vez tengamos que ir retirándonos porque ya se van a cansar de nosotros y no vamos a hacer, me van a dejar sola hablando aquí. Entonces, eh, entonces lo que yo sugiero es que nos reunamos entre amigos o entre vecinos o entre organizaciones y analicemos un poco lo que es un sistema de salud, lo que es la cobertura universal de salud y lo que es lo que significa hay muchas publicaciones en internet, van a encontrar cualquier cantidad de cómo está la salud en el país, algo abierto, mismo la OPS nos da con el cañón, ¿verdad? Para saber, o sea que no es que está oculto nuestro mal sistema de salud, ¿verdad? Entonces, para que podamos posteriormente entender lo que nos están proponiendo, porque yo estoy segura que van a sacar una propuesta de reforma de salud que va a ser más de lo mismo. Y tenemos que entender precisamente para poder refutar a esta gente. Bueno, yo creo que por ahora es todo. Vamos a vernos tal vez en una próxima ocasión, ya con varias personas, para hablar como un pequeño debate y no precisamente una sola. Lo que pasa es que ahora nomás no podemos por la cuestión de la cuarentena, pero ya va a pasar también esto. Gracias a todos y a todas y hasta la próxima.